Bienvenidos queridos amigos, estamos nuevamente aquí juntos, los tres nuevamente, para poder compartir este podcast que estamos felices de poder hacer siempre, poder conversar, poder también hacerte parte a ti de este estudio, que sin lugar a dudas ha sido muy interesante en esta temporada que ya estamos terminando. Este prácticamente es nuestro penúltimo programa en este estudio enmarcado en el gran conflicto. Así que déjanos ahí en los comentarios también qué te ha parecido estudiar esto, cómo hemos visto algunas cosas que quizás no se estudian mucho a lo largo de la historia. Si tú incluso quieres ir más profundo, hablamos en algunos capítulos pasados, pero si te interesa, escríbenos, ponte en contacto con nosotros porque te podemos regalar el libro ya más profundo, más denso, en donde puedes encontrar muchas de estas cosas que nosotros hemos conversado aquí. Así que si es tu interés, de manera gratuita te podemos hacer llegar un ejemplar de El Gran Conflicto. Así que quiero saludar aquí a Cristian, a Jafet. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Jafet? Una alegría estar de vuelta aquí con ustedes. También para mí. ¿Cómo estás, Jafet? Muy feliz de conectarme con ustedes cada semana para estudiar la palabra de Dios. Y estamos listos, animando a las personas que nos escuchan, que compartan este podcast para que también más personas sean bendecidas. Ok, vamos a comenzar, ¿les parece? Desde ya vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Yo creo que hay un concepto de verdad que muchas veces no hemos entendido bien, ¿no? ¿Qué es la verdad? Tú puedes preguntarle a un filósofo, a un psicólogo, a un sociólogo, y te pueden dar distintas definiciones de la verdad, ¿no? Algunos incluso pueden decir que la verdad es algo que incluso puedes tú tener, ¿no? Puedes tú guardar. Pero nosotros creemos que la verdad es una persona, y la verdad es Cristo, ¿no? Y ese Cristo es quien nos puede sostener en los tiempos finales. De hecho, lo que vamos a estar estudiando en este momento son los acontecimientos finales que vienen para la tierra. Y algo que yo cuando era pequeño yo lo veía con un poquito de miedo, ¿no? Las cosas que podemos, según el Apocalipsis, según el estudio de la profecía bíblica, la escatología que se llama, poder visualizar un poco qué es lo que viene. Pero este versículo nos da una columna vertebral, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla acerca de este versículo? ¿Cómo poder nosotros cimentarnos? ¿Qué querrá decir aquí Proverbios, ¿no? Salomón, de decir, compra la verdad y no vendas la verdad? ¿Qué querrá decir esto, Jafet? Creo que al presentar que Cristo es la verdad, nos da un camino claro hacia dónde debemos apuntar. Pero la realidad es que cuando hablamos de la verdad, muchas veces no hablamos de Cristo, sino de ideas, de conceptos y doctrinas. Entonces, ¿cómo podemos tal vez hacer una relación entre pensar que Cristo es la verdad o la realidad última a la cual debemos mirar, mientras estamos discutiendo doctrinas y creencias que nosotros creemos como verdad? Entonces, ¿qué relación podemos tener entre estas dos cosas? Cristo como la realidad última y las doctrinas que ahora vamos a discutir, que creemos como ciertas. ¿Qué relación encontramos entre esas cosas? Interesante, ¿no? ¿Qué piensas tú, Cristian? ¿Cómo poder ver esto? ¿De verdad persona, verdad doctrinas? Nosotros podemos llegar a la verdad, o mejor dicho, nosotros podemos llegar al conocimiento de la Escritura interpretando que eso es la verdad, sin tener a Cristo. ¿Sí? Y de paso, hay sobrados ejemplos en la Escritura, mucha gente de los que eran conocidos como los grandes conocedores de la palabra. Podemos hablar allí de los fariseos, de los sacerdotes, de los saduceos, de los escribas, que eran conocedores de la letra. Y si nosotros ponemos al mismo nivel a Cristo y a la letra, ¿sí? Lo ponemos a la misma altura, uno puede decir, no, yo tengo el conocimiento de la Escritura. De paso, cuando estudiaba un poquito esto, pensaba, decir, yo personalmente, ustedes son un poco más jóvenes, ¿no? Pero soy de una generación que nos inculcaron mucho esto que tenía que ver con el conocimiento de la verdad como letra, ¿no? Y si vamos más atrás, más todavía, ¿no? Gracias a Dios que la teología, aún la teología adventista ha ido cambiando hacia el conocimiento de la verdad como una persona, ¿no? Como la persona de Cristo, claro. La persona de Jesús.
Y a partir de ahí, entonces Jesucristo me lleva a el conocimiento de la letra en sí. Correcto. ¿Sí? Hay una verdad que informa, y ese es el resumen que voy a hacer de lo que tú dijiste. Hay una verdad que informa, pero hay una verdad que transforma. La verdad que Excelente. informa es la letra de todo conocimiento, datos que recibimos, pero la verdad que transforma es Cristo Jesús, que es la palabra hecha carne, que al recibirla en nuestra vida con fe, cambia nuestra vida para siempre. Y no tenemos que confundir el orden. Yo creo que para eso ibas también. O sea, yo no puedo pretender simplemente informarme, ¿no? Y como es hacer ese orden. O sea, primero saber todo y ahí yo encontré la... No tiene sentido, no tiene sentido. Exactamente. O sea, si nosotros vamos por ese camino, estamos perdiendo el tiempo. Y he conocido muchas personas, incluso grandes teólogos, que se han vuelto grandes conocedores de la Escritura, fanáticos en algunos sentidos, pero terminaron perdiendo el camino, ¿no? De paso, el tema del sábado, el yo soy, va a ser yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es interesante que Jesús lo coloca en la misma frase, ¿no? Yo soy. Porque él podría haber dicho yo soy la verdad y punto. Pero él dice yo soy el camino para llegar a la verdad, para obtener vida. Eso está buenísimo. Sí. Más claro que eso es imposible ese mensaje que Jesús nos está dando, ¿no? Wow, Ya sí. spoileé el sermón del sábado. Así que Se viene, se viene. Si quieres saber más de esto, ven el sábado, conéctate el sábado. Bueno, teniendo ese paraguas, ¿no? Ese contexto, vamos a ir de lleno en algunos aspectos que toca la escuela sabática, ¿no? En esta semana. Específicamente el día lunes se vio un poquito esto del sello de Dios, ¿no? Sellados para el cielo, ¿no? Y en la teología clásica adventista, ¿no? Se cree que en el fin de los tiempos van a existir simplemente dos grupos de personas, ¿no? Los que tienen la marca de la bestia, que al final le dieron la espalda a Dios, y van a ser aquellos que están perdidos en términos de salvación incluso. Pero está el grupo del pequeño remanente final, ¿no? Aquellos sellados para el cielo, aquellos que ya están marcados para salvación, ¿no? Como cuando Jesús nos separaba las ovejas de los corderos y uno a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, al fin de los tiempos va a haber esa separación, y cuando estudiamos la escatología vemos algunos elementos, ¿no? Que específicamente en Apocalipsis capítulo 13, que estuvimos viendo la lección pasada, Apocalipsis capítulo 12, cuando se dice que el dragón se llena de ira, y ahí hay una identificación de quién es este grupo de sellados. Pero hay algo que... yo aquí haciendo un contexto, ¿no? Para que ahora nosotros podamos ir debatiendo un poquito este asunto. En la Iglesia Adventista se ha marcado muy definido de que el sello de Dios es el día sábado, ¿no? Específicamente. O sea, si guardo el sábado, en el fin de los tiempos estoy sellado para la eternidad, ¿no? Y esto genera una serie de cosas que uno observa, ¿no? Ahora, algunos elementos que he estado observando yo desde pequeño adventista, ¿no? Es que nosotros hablamos de una salvación por gracia, ¿no? De que Cristo nos salva, de que Cristo es la verdad, de que yo no puedo sacar a Cristo de la ecuación, porque si saco a Cristo al final voy a estar hablando de una salvación por obras. Pero desde que yo era pequeño había una cierta contradicción en esto, ¿no? Porque si yo creo que al final guardar el sábado, que es una obra que yo hago, va a ser el sello de Dios, o sea, al final el que yo reciba el sello de Dios es algo que yo puedo hacer o no puedo hacer, ¿no? O sea, al final yo recibo el sello de Dios, yo recibo la salvación en base a la obra que yo hice de guardar o no guardar el día correcto, ¿no? Entonces, preguntar aquí, abrir un poquito este tema, teniendo ese marco general. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder ser coherentes bíblicamente con la historia también, la tradición? ¿Y cómo poder entender esto de una óptica que me permita abrirme a todo el evangelio bíblico, ¿no? Y sin dejar de lado lo que hablábamos, o sea, la persona de Jesús. Porque si yo me olvido de que la verdad es la persona de Jesús, simplemente yo me voy a enfatizar simplemente en un día y en discutir cuál es el día correcto y decir, bueno, en el fin de los tiempos van a haber dos grupos, los que guardan el sábado y los que guardan el domingo, ¿no? Y esos dos grupos, aquí están los salvados y aquí están los que no se salvaron. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo podemos ver distintas teologías que han surgido y cómo poder ser honestos en esto? Me gustaría que lo abramos aquí como es un podcast donde tú también eres parte. Yo creo que es súper bueno también
conversar este tema con honestidad, ¿no? Y obviamente basado en lo que dice la Escritura. Así que, Jafet, ¿qué piensas tú de esto? Mira, cuando vemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, nos damos cuenta de que los 4 vientos, que significan los juicios finales, están siendo retenidos. Uh-huh. Y Dios está clamando y diciendo, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios está reteniendo los vientos por gracia. Correcto. Porque no quiere traer destrucción antes de tiempo, porque Dios quiere que todos seamos salvados y que nadie se venga y que nadie sea destruido. Número 2, el que hace la obra del sellamiento, lo vemos acá, es Dios mismo, a través de sus ángeles que están sellando aquí en este contexto, ¿verdad? Que estamos presentando. Los ángeles están obrando de parte de Dios y Dios está trayendo este sellamiento a su pueblo. El sellamiento es algo que Dios realiza primero. Entonces, una acción de Dios, es una acción de Dios. Es una acción de Dios. Entonces, la acción de Dios de sellar no está basado en una acción externa simplemente, sino en un compromiso interno que tienen los siervos de Dios. Un compromiso que hemos recibido por la fe y que hemos desarrollado a través de una fidelidad en Cristo Jesús. Entonces, si yo digo que primero viene mis obras y luego viene el sellamiento, entonces estoy haciendo una salvación basada en, como quien dice, en lo que yo hago para recibir la gracia de Dios o la salvación de Dios, y no lo contrario, que Dios ya entregó todo. Por eso el versículo 10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dios está poniéndose a Él como el que nos salva por sí mismo, por su propia gracia, como dice en el Antiguo Testamento. Por amor a mí mismo los estoy salvando, los estoy redimiendo. Entonces, si ahora el resultado de ese sellamiento es una obra de fidelidad, es una obra de obediencia, entre los cuales incluye el cuarto mandamiento, que es el sábado. Pero no está limitado a eso, incluye mucho más. Habla de un pueblo que es fiel a Dios en todo. Correcto. ¿Qué opinas tú, Cristian, con respecto a esto, ¿no? Vuelvo un poquito a la historia, digamos, de la iglesia adventista también en cuanto a su creencia. Muchos de nosotros nos criamos escuchando esto que tú mencionabas, ¿no? Sí. Creo que es un poquito más amplio todavía que solamente limitar el sello de Dios solamente y exclusivamente al sábado. Si bien, claro, si nosotros nos ponemos a evaluar, decir, en cuanto a, creo personalmente que esto tiene que ver con una posición más amplia en cuanto a lo que tiene que ver con toda la obediencia. O sea, y eso abarca todos los mandamientos. ¿Sí? Claro, nadie se pone a discutir si se puede matar o no se puede matar. Nadie se pone a discutir si se puede mentir o no se puede mentir. Todas las ideologías religiosas o las creencias religiosas apuntan hacia esto. Entonces, de alguna manera, incluso hay una visión que Elena White tiene, ella, donde ve las tablas de los mandamientos de Dios y ve el cuarto mandamiento resaltado por encima de los demás. Entonces uno dice que es más importante el sábado que los otros mandamientos, entonces. No, lo que pasa es que, como digo, no había discusión, o no hay discusión aún hasta el día de hoy, si podemos o no matar, si está permitido matar o no. Pero sí con respecto a esto que tiene que ver con la observancia de un día puntual, ¿no? Por eso la importancia, digamos, o la distinción que se le da al día sábado y el sello de Dios aplicado al sábado y la marca de la bestia aplicada al domingo, pero tiene que ver con una cuestión, tiene que ver en el contexto de adoración y tiene que ver con el contexto de adoración total. Cómo nosotros adoramos a Dios, mostrando la gloria de Dios al mundo entero. ¿Sí? Esa es la forma como nosotros adoramos a Dios. Wow. ¿Y de qué manera? ¿Y qué es la adoración? Mostrar el carácter de Dios. ¿Cómo yo muestro el carácter de Dios? Siendo fiel y obediente a sus mandamientos. ¿A cuál? ¿Al cuarto mandamiento? ¿Al sábado? Nada. No, a todos los mandamientos. Teniendo un carácter que muestra, como digo, que muestra la gloria de Dios, que muestra el carácter de Dios. Cuando yo comienzo a entender eso, entonces hay muchas cosas, porque uno podría decir, yo guardo el sábado
pero soy soberbio, soy altanero, maltrato a la gente, que voy a recibir el sello de Dios por guardar el sábado a la perfección como lo hacían los fariseos. No, no. Como siempre digo, estás perdiendo el tiempo, ¿no? No te vistas que no vas. Dedícate a otra cosa, dedícate a otra cosa. Wow. No, o sea, entonces, el hecho de guardar los mandamientos de Dios viene como consecuencia, como respuesta, como decía Jafet, a que yo acepté a Jesucristo como la verdad. El Padre me justifica, el Padre borra mis pecados por la sangre de Jesucristo, y entonces en ese momento recibo el sello distintivo de Dios. El sello es como recién cuando comentábamos aquí me salía la palabra, es como un apartamiento. Creo que no existe la palabra en español, pero es como que el Señor nos aparta, nos separa y dice, estos son mis hijos. Y coloca el sello sobre nosotros. ¿Para quién es el sello? Me viene esa pregunta. ¿Cuál es el propósito del sello? ¿Será que Dios necesita identificar? Es la pregunta que hago. ¿Para quién el sello? ¿Para los hombres? Si Él nos conoce, ¿Para Dios? Claro. ¿Por qué Dios tiene que hacer una obra de sellamiento? ¿Será que Dios está realizando una obra visible para la humanidad? ¿O está haciendo una obra invisible para el cielo? ¿Cuál es el propósito del sellamiento? ¿Qué quiere Dios hacer con esto? Sí, yo creo algo pequeño que estaba reflexionando también. Cuando esto del sello lo hacemos algo tan visible y tan, por ejemplo, sábado. Guarda el sábado, está sellado. No guarda, no está sellado. Nos pone en un punto que no nos corresponde, creo yo. ¿Cómo tú puedes decir que alguien es salvo o no? Si bien es cierto, nosotros estamos aquí para hacer luz en el mundo y queremos reflejar el carácter de Cristo, no nos corresponde a nosotros hacer lo que a Dios le corresponde hacer, que es el juzgar. El juicio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy riesgoso que este sello de Dios, al llevarlo solo a un plano tan visible, o sea, tan así tan como... Exclusivista, tan basado en las obras. Basado en las obras también. Me pone en un punto en donde yo digo, mira, guarda el sábado o no, bueno, entonces estás o no estás sellado. Cuando en realidad eso no nos corresponde a nosotros. No sé, o sea, yo no creo que ese sello sea para que yo me ponga a decir, bueno, este sí, este no, porque eso no me corresponde a mí. Entonces, no sé si... Yo veo el sellamiento como una expresión que está usando la palabra de Dios y está usando el libro de Apocalipsis para expresar quiénes son los que van a estar separados para salvación en el tiempo del fin. Y esta palabra de sellamiento es decir, este es el pueblo que están en mis manos y que nadie los arrebatará de mi mano. Están aquí, nadie los va a arrebatar. Son míos, pertenecen a mí. Es Dios diciendo, este es mi pueblo, este es mi remanente y nada ni nadie los arrebatará de mi mano. Y especialmente en el último tiempo, cuando tendremos tanta inseguridad, cuando habrá tanta inseguridad en el mundo, cuando la calamidad será tan grande, ¿de dónde se aferrará el pueblo de Dios? ¿Cuál será su fuente de seguridad o su fuente de esperanza? ¿Dónde encontrará el pueblo de Dios su esperanza? En la seguridad de la salvación que tiene en Cristo. Entonces, hablamos de este tiempo de Jacob, cual nunca fue, este tiempo de inseguridad que pudiera existir. Pero cuando sintamos eso, ¿cuál va a ser nuestro ancla? Y yo creo que aquí está. Cuando llegue esa inseguridad de donde digamos, ¿qué va a pasar con mi salvación? Entonces vendrá a nuestra mente el recuerdo de la promesa de que los sellados son firmes en la voluntad de Dios y permanecerán hasta el tiempo del fin. Por eso es algo que vemos en el contexto del regreso de Cristo. Porque en medio de tanta inseguridad, Cristo quiere recordarle a su pueblo y decirle, ustedes están en mis manos, no tienen de qué temer. Yo les prometí que les iba a salvar y estaría con ustedes hasta el tiempo del fin, y mi promesa es fiel y verdadera. Por esa razón, el canto de Apocalipsis 7, el canto de los salvados del pueblo, toda nación, tribu y lengua, es la salvación pertenece a Jehová. Ellos nos están diciendo, mira lo bien que nos portamos, gracias por salvarnos, mira las obras que hicimos, claro. Mira, Señor, mi resumen aquí. No. Todo esto dice. Él está diciendo, Señor, todas las naciones, tribu y lengua están diciendo, la salvación pertenece a Jehová, porque en medio de la tribulación que estábamos experimentando,
tú nos redimiste por tu sangre. Correcto. Ujú. Sabes que hay algunos Qué hermoso, ¿no? que llegan a declarar que este sello de Dios no es más que el Espíritu Santo, ¿no? Y sabes que es interesante pensarlo de esa manera porque cuando tú dejas al Espíritu Santo trabajar en ti, tú recibes lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? A veces decimos los frutos del Espíritu y pensamos que nosotros, si nos comportamos, si hacemos, si somos más mansos, si somos más amorosos, vamos a poder tener más porción del Espíritu Santo, pero es al revés. O sea, el Espíritu Santo en tu vida produce ese fruto, ¿no? Y es interesante que cuando esa declaración fuerte que al final dice, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Es interesante, o sea, si tú dejas al Espíritu Santo trabajar en tu vida, vas a tener los frutos del Espíritu. Él te va a llevar a toda verdad, te va a conectar con Cristo y se va a notar en tu carácter, vas a recibir una transformación que no es parte de tus obras. Entonces yo creo que por ahí va el sello de Dios. O sea, las personas que van a dejar al Espíritu Santo obrar a su vida son aquellas que van a ser selladas por su palabra al final, ¿no? Y yo creo que eso, como tú dijiste, me resonó mucho en mí porque si va a haber una crisis final y si esa fidelidad a Dios nos va a llevar a vivir momentos tristes, imagínate cuando, no sé, crisis económicas Muerte. te lleven a no tener para comer, ¿no? O muerte de algún ser querido, entonces tú vas a decir, Señor, ¿será que sigues conmigo, no? O sea, ¿dónde estás, Dios? ¿A qué me aferro? Entonces hay que aferrarse a una convicción. Yo estuve hace poco casando a mi hermano, ¿no? El sábado pasado, y le hablé de lo que significa el matrimonio. El matrimonio es como un sello también, ¿no? Es un compromiso. Es decir, en este momento yo decido amar, aunque a veces no lo sienta, ¿no? Y yo le leía un texto a mi hermano que decía que al final, cuando uno es joven, piensa que el amor va a sostener mi matrimonio, ¿no? O sea, el amor que yo siento por ti va a sostener mi matrimonio, pero decía este escritor que es al revés, que en realidad cuando tú creces y te das cuenta de esto, es el matrimonio lo que sostiene tu amor, ¿no? O sea, es la seguridad de que tú estás comprometido de esa decisión ante Dios, que aunque hayan días que no sientas lo mismo que antes, tú tienes el matrimonio, va a proteger eso. Entonces siento yo que el sello de Dios es lo mismo, ¿no? Es ese compromiso que un día marcaste y que Dios te dio y que estás ahí, o sea, comprometido de por vida, lo que cuando tú no sientas su presencia, cuando venga la crisis, va a decir, no, tú estás sellado, tú estás conmigo, ¿no? Pero escucha esto, el compromiso de Dios para mantenerte fiel hasta el fin es mucho más grande que tu compromiso a Él. Correcto. Y eso es importante entenderlo porque si Dios nos llama a vivir en fidelidad, si Dios nos llama a vivir en obediencia, pero cuando comparamos nuestra fidelidad y nuestra obediencia con la obra de Cristo, no existe comparación. Por esa razón, al final, es de Dios mi salvación, es a Él que pertenece. Todo lo que yo he hecho, aún las cosas buenas que yo hago, vienen como resultado de la fidelidad de Dios para salvarme a mí, transformarme, cambiarme. Por eso yo pienso que la salvación es un milagro. Porque no hay forma en que yo pueda vivir en obediencia, yo pueda hacer las cosas que agradan a Dios, porque simplemente me levanté una mañana y dije, voy a portarme bien. Dios tuvo que hacer una transformación radical en mi vida para yo entonces poder agradarle. Pero ¿quién fue que hizo eso? Cristo. Es la obra principal que Él hace, su fidelidad para salvarme. Y entonces eso es lo que me lleva a obedecerle, a amarle. Es mi resultado de haber confiado en Él. A mí me gusta resumir siempre en frase esto y como que me vino un... Entonces, hay un aspecto que nos olvidamos del sello de Dios que no es solamente que el sello de Dios habla de que yo estoy comprometido con Dios, sino es que Dios está comprometido conmigo, ¿no? Hasta el final. O sea, el sello de Dios es decirme, Dios viene y me dice, tú estás en mis manos. Y yo me comprometo contigo hasta el final. Y yo cumplo mi promesa y eso es lo que te va a dar seguridad, ¿no? ¿Qué piensa, pastor? Viendo un poquito lo que está pasando en este tiempo en la historia, ¿no? De paso, estos días, bueno, esto... Puede ser que alguno lo mira esto muchas semanas o meses después. Sí. Pero en esta semana, aquí en el sur de Texas, estamos esperando, algunos dicen, como una especie de tormenta, huracán, tormenta tropical. Ha hecho algunos desastres en México y demás. Todo esto, la condición social, la condición de la humanidad, nos va mostrando que estamos viviendo en el tiempo final. Entonces, más allá de que nosotros nos pongamos a pensar y a veces como que
tomamos tiempo en discutir, decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es? Decir, ¿en qué tiempo de la historia estamos viviendo para saber la prontitud que está o la cercanía en la que está la venida del Señor Jesús? Entonces, si nosotros habláramos bueno, la lección nos habla de esta semana de los acontecimientos finales, ¿no? Una de las cosas que yo creo, y muchos teólogos también de la Iglesia Adventista creen, que tiene que venir algo en este tiempo que sea como una especie de un gran evento, una gran necesidad que la humanidad pase, por lo cual los diferentes líderes se tengan que comenzar a unir. Porque todo lo que la Biblia nos presenta, ¿no? Como información, podríamos decirlo, pero nosotros sabemos que esto no es cualquier libro informativo, ¿sí? Sino que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene verdad y la palabra de Dios tiene poder. Entonces nosotros sabemos que esto se va a dar en el tiempo final. Ahora, los grandes líderes del mundo se van a comenzar a unir para intentar solucionar aquellos problemas. Algunos dicen, algunos teólogos, uno indagando un poco, creen que puede ser, por ejemplo, cuestiones climáticas, por ejemplo, puede ser un gran evento. Algunos decían, es la pandemia esto, ahora los grandes líderes del mundo se van a comenzar a unir para solucionar este problema. Y la pandemia pasó y algunos dicen, va a venir, algunos agoreros dicen, va en el 2025 va a venir otra cosa parecida a la pandemia de COVID-19, alguna cosa así. No sé. Sinceramente no podemos decir nosotros sí va a ser el cambio climático, por ejemplo, algo que desate la unión de los líderes. Pero sí vamos viendo con todas estas cosas. Indudablemente de la pandemia para aquí vimos que el mundo cambió considerablemente y todo se aceleró más de lo que venía, ¿no? Sí. Entonces, decir, entendiendo esto es simplemente a manera de contextualizarnos, entendiendo esto, ¿en qué condición estoy yo personalmente? Porque nosotros podemos pensar en cómo está el mundo, ¿sí? Y hay mucha gente que ahí les gusta analizar cada detalle. Sí, que el Papa se reunió con este y lo otro y lo demás allá. Y miren lo que está pasando allá en tal lugar. Es información solamente eso. Si yo no estoy preparado verdaderamente, entendiendo en los tiempos finales en lo que estoy viviendo, que próximamente ya esto llevará a una ley ecuménica de lo que nosotros conocemos como la unión de la primera bestia con la segunda bestia, Apocalipsis 13. Vendrá un tiempo de angustia, más o menos podríamos decir, si nosotros tomamos la Biblia y tratamos de organizar cada una de estas cosas, que a veces las analizamos así en forma separada, vendrá el tiempo de angustia, luego vendrá la lluvia tardía, que ya vamos a hablar un poquito de esto, el fuerte pregón, la ley dominical, ahí donde seremos separados o sellados, ¿sí? Separados los que guardan el sábado, los que guardan el domingo, y finalmente lo que nosotros conocemos como el final del tiempo de gracia. Y hay muy poco tiempo entre una cosa y otra. Claro, que sucede es rápido. algo corto. Entonces, decir, ¿en qué estoy yo? Algunos pareciera como que están mirando otro canal diferente, ¿no? Están mirando Netflix, y cuando tendríamos que estar mirando el parte meteorológico de lo que está pasando en el tiempo, ¿no? Todas estas cosas nos tienen que llevar a esa preparación. Nos tienen que llevar a estar atentos y alerta, y a que yo tengo que estar preparados para estas cosas que van a venir, que tienen que ver con los acontecimientos finales de la historia del mundo, que nos anuncian que Jesucristo está muy próximo a venir. Pero esto no tiene que ser algo analizado para el mundo entero, no, analizado para mi vida personal. ¿En qué condición estoy yo? ¿En qué condición está mi familia? ¿En qué condición estamos con mi esposa? ¿En qué condición están mis hijas en esto, ¿no? Estar preparados para ese tiempo. Eso me hace pensar en el énfasis que hace el libro de Apocalipsis en la adoración. En que en medio de toda esta turbulencia del universo y todas estas tormentas, hay un llamado a adorar a Dios. Y el llamado de adoración es un llamado a tener una relación
con el Creador del cielo y la tierra y aquel que nos salvó. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis fue escrito a las iglesias. El propósito principal o la audiencia principal de Apocalipsis es la iglesia misma. Le escribe a las iglesias de Asia, pero ahora nosotros como iglesia de Cristo recibimos este mensaje primeramente para nosotros con el propósito de ¿qué? De preparar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Por eso es la última iglesia. ¿Qué está haciendo Jesús? Golpeando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a una relación íntima con Jesús. Y yo creo que ese debe ser nuestro llamado constante. Dedicar más tiempo con Jesús, más tiempo en su palabra, enamorarnos más de él, vivir una vida que le honre en todas las cosas. Y sabes que hay algo que me gusta mucho, que nosotros leemos, como hablabas tú, muchas veces tratamos de calzar este elemento, este otro, y que esta profecía se está cumpliendo aquí. Pero hay algo que tiene que pasar, que tú y yo somos parte, ¿no? Que formamos parte, que es la predicación del Evangelio, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que ver con urgencia, ¿no? Y para eso hay algo que también se estudió, que es lo de las lluvias, ¿no? Hoy día justo hubo una lluvia aquí donde estamos, que estaba todo seco y de repente llovió. Y yo esperaba esta lluvia porque a veces no tengo tiempo de regar el pasto y todo, y me regó todo el pastito, ¿no? La grama, ¿cómo le llaman a ustedes? El césped. El zacate. Claro, el zacate. Y eso es lo que hace la lluvia, ¿no? Poder hacer que las cosas crezcan. Y se habla, ¿no? Lo que estudiamos es que la lluvia temprana fue la lluvia del Pentecostés, ¿no? Cuando se derramó el Espíritu Santo, y que estamos esperando la lluvia tardía, o sea, cuando el Espíritu Santo venga otra vez con fuerza para poder madurar la cosecha, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Será que estamos a las puertas de eso? ¿Y cuál es nuestro papel en poder recibir esta lluvia tardía? ¿O será que ya está lloviendo? ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos hechos anteriores que tienen que darse para que nosotros terminemos de tomar conciencia en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque hoy a veces me pongo a pensar y digo, nosotros no estamos tomando conciencia de esos tiempos, y no podemos decir tampoco que estamos predicando el mensaje de una manera poderosa. Tristemente lo digo esto, ¿no? Tanto los ministros como la iglesia misma también, cada uno de nosotros estamos a veces preocupados en nuestros propios asuntos, y uno dice, tenemos, no sé, una campaña de evangelismo, salir a repartir alguna literatura, y dice, oh no, estoy ocupado, estoy trabajando, o algunos dicen, no, el sábado a la tarde es el único día que tengo libre. Entonces, la verdad es que nosotros no lo estamos tomando en serio esto. Pero cuando se empiecen a dar los acontecimientos previos, como yo decía recién, en la secuencia de la línea de Dios, o en la cronología de Dios, esto nos va a hacer estar atentos. Va a remover. Y quiero decir que lamentablemente va a ser un grupo menor el que comience a hacer esto, porque muchos en el camino van a perderse, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso de que se va a producir un gran evento, va a venir la unión ecuménica de la primer bestia con la segunda bestia, Apocalipsis 13, como decía recién, la iglesia, la unión de la iglesia y el Estado también, la persecución. Ahí vendrá el tiempo de angustia, que será una persecución. Claro, algunos dicen, pero ¿y ahora no estamos teniendo persecuciones? Sí, claro que sí. Nuestros hijos están siendo perseguidos, por ejemplo, cuando van a escuelas públicas con respecto a sus creencias, o las cosas que Satanás va metiendo en la mente y en el corazón de los jóvenes. Eso es una persecución. Pero, a pesar de que podemos decir, hoy también tenemos tiempo de angustia, también tenemos un tiempo de persecución, habrá en la cronología, previo a la venida de Jesús, un momento de mayor persecución todavía. ¿Sí? Y ahí es donde se producirá la división también de los que, por causa de pronto dicen, hoy en día esto está siendo una prueba también, ¿no? Pastor, me obligan a trabajar en sábado, y si no trabajo en sábado, por ejemplo, tomando ese mandamiento como cualquier otro podríamos tomar, ¿no? O me obligan a creer. Esta semana miramos una película que se llama Dios no ha muerto, ¿no? Tomando esa frase de Nietzsche y de otros que creían acerca de la muerte de Dios, ¿no? Un joven que tiene que dar manifestación
pública en su universidad de que él, ante un profesor, un aula de, no sé, creo que eran como 80, me parece, Sí. como 80 alumnos ahí en el aula, que el profesor los hacía firmar diciendo Dios no existe y tenían que poner su nombre. Al principio de la clase. Y este joven no quiso firmar esa Claro. dice, yo creo que Dios existe. Y entonces empieza una guerra durante todo ese semestre escolar contra el profesor. Una película muy, muy, muy linda y que nuestros jóvenes debieran verla también en cuanto a lo difícil que es a veces mostrarnos diferente a los demás por creer en Dios. Y que a veces por miedo, por temor, porque Satanás nos empuja a eso, a decir, no te sientas diferente, no seas diferente, sé igual a los demás. Y ese es un pensamiento satánico, ¿no? Que Satanás mete en nuestra mente y en la mente de nuestros jóvenes. Entonces vendrá ese tiempo de separación ahora, ¿sí? Donde seamos puestos a prueba máxima y entonces vendrá el fuerte y último pregón del pueblo de Dios. Un remanente que va a quedar, un pueblo minúsculo que va a quedar, pero que van a ser los que van a predicar con fuerza la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y después vendrá todo lo otro, lo demás, ¿no? La ley dominical, el final del tiempo de gracia, que será un corto tiempo, y la venida del Señor Jesús. Pero es decir, ¿estamos entrenándonos nosotros para eso? Claro. Si hoy nos da miedo hablarle a una persona, solamente darle un folletito, un flyer ahí, un folletito, un volante, nos da miedo dárselo porque decimos, no, van a considerar como alguien raro que anda. No, tenemos que entrenarnos ya para ese tiempo que vendrá del último y fuerte pregón donde será derramada esa lluvia tardía, que es nada más ni nada menos que la obra del Espíritu Santo convenciendo a la gente y al mundo entero de pecado, llamando a sus corazones, y entonces la gente estará ávida de recibir el mensaje. Y entonces estaremos nosotros ahí, a los que están, el Espíritu Santo está haciendo la obra de abrir los corazones, la gente necesitada del mensaje y nosotros llegando con el mensaje. Pero para eso tenemos que estar entrenados previamente, ¿no? Claro. Me parece que vamos a tener que hacer en tiempo de persecución lo que nunca hicimos en tiempo de paz. Sí, claro. Así es. Porque siento que nos hemos acomodado tanto que de la única manera que despertaremos va a ser con la crisis y con el momento difícil. Y es triste porque llevamos tanto tiempo predicando sobre esto, tanto tiempo hablando de que Cristo viene, de que van a pasar todos estos acontecimientos, pero nuestra predicación muchas veces no está al nivel de nuestra vida y no estamos viviendo ese nivel de fidelidad o de entrega que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. Y es un llamado para mí y para todas las personas que nos escuchan, que empecemos a depositar nuestra fe en Cristo Jesús como nunca antes, que comencemos a vivir una vida de fidelidad radical a la obediencia a Dios y a su voluntad, y que nuestro amor hacia Dios sea tan grande que tengamos que comunicarlo con el mundo. Yo creo que mientras más nos enamoramos de Dios, más deseamos que otras personas conozcan de esto. Y es nuestra, y a veces siento que es nuestra comodidad que y nuestros beneficios en el Evangelio. Yo estoy leyendo un libro de la historia de la iglesia y la adoración. La iglesia dejó de tener el impacto espiritual que tenía en la iglesia primitiva cuando dejó de ser perseguida y comenzó a ser aceptada por el mundo. Cuando la iglesia comenzó a ser aceptada por el mundo, en vez de la iglesia mantener su identidad distintiva, comenzó a absorber todas estas ideologías del mundo, todas estas formas del mundo para ser más atractiva. Entonces ahora ya no nos reunimos en las casas, ahora queremos hacer templos más ostentosos, queremos parecernos más a la realeza, queremos tener ya no cantos más sencillos, sino cantos más elaborados y difíciles, complicados para que la gente no cante. Ahora no es un idioma que la gente puede entender, ahora es un idioma que solamente los doctos, los teólogos pueden comprender. Y toda esta iglesia que antes era una iglesia
que era distintiva por la sencillez del evangelio, ahora se convirtió en una iglesia complicada, compleja, lleno de tantos elementos que llevaron a que la gente perdiera el sabor de la esencia del evangelio. Y me parece que hoy estamos en las mismas circunstancias que cuando la iglesia estaba experimentando en la edad oscura. Y creo que espiritualmente estamos viviendo un tiempo de oscuridad, porque estamos tan cómodos por todos los beneficios que hemos recibido y ahora queremos construir casas más grandes, queremos tener mejores cosas para nosotros. Aliméntame a mí, quiero recibir yo. Nuestro idioma se ha vuelto tan exclusivista que cuando nosotros hablamos, la gente de afuera ni siquiera entiende. ¿Sabes? Tenemos un idioma tan exclusivista como cristianos que cuando tú escuchas una predicación y tú nunca has escuchado el evangelio, tú te quedas perdido porque no sabes de qué están hablando. Claro. Entonces, yo creo que Dios está queriendo llevarnos una vez más a mirar el evangelio en su manera más pura. Y que aprendamos a vivir una fe radical, enamorados de Cristo, como nunca antes, en preparación para el tiempo en el que vamos a vivir pronto. Sabes que una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer para comenzar a prepararnos, ¿no?, para estos momentos es empezar a estudiar la Biblia con honestidad. Una de las cosas que yo creo que se perdió con esto de institucionalizar la fe fue el dejar de pensar, ¿no? Yo quiero decir, antes de grabar esto, llegó aquí Jafet, así mirando al horizonte, pensando, ¿no? Pensando, dándole vueltas, nosotros decimos en Chile, o sea, masticando la palabra, cuestionando ciertas cosas que quizás creíste de cuando eras pequeño. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Porque ¿quién va a morir por algo que realmente no entiende? O sea, ¿cómo tú vas a llegar al momento de la persecución en simplemente... y ser fiel a Dios simplemente por algo que simplemente lo crees porque así te enseñaron o porque tu institución así lo dijo o por tradición tú lo crees? No, yo creo que para comenzar a prepararnos para esos momentos, yo creo que tenemos que entender por qué creemos lo que creemos, ¿no? Masticar realmente el evangelio de Dios, o sea, estudiar, pero con un ánimo de decir, oye, pero ¿por qué yo hago lo que hago?, ¿no? Y poder ir a lo más profundo de la palabra de Dios y ahí te encuentres con Cristo, dándote el por qué y poniendo ese fuego, ¿no?, de propósito en tu vida, porque lo vuelvo a decir, nadie va a ser fiel en algo que simplemente crees de manera automática, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante también, poder empezar a hacerlo desde ya, ¿no? Poder estudiar tu palabra, la Biblia, con honestidad y qué es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Cómo Él quiere mantenerte fiel. Y bueno, que podamos juntos ser ese pueblo que espere su venida. No sé si quieren añadir algo más. Estamos ya 43 minutos. Hoy día estuvimos un poquito más, sí, pero estuvo bueno, estuvo bueno. El tema lo da. El tema lo daba. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Déjanos tus comentarios, qué opinas tú, cómo tú ves este tema también. La idea es poder alimentarnos juntos. Algo que también tenía la iglesia primitiva era que se estudiaba en comunidad, ¿no? Que no simplemente seamos nosotros dándote información, que no simplemente incluso sea el folleto dándote información, que seas también tú como parte de una comunidad, que escuchemos nuestras voces y podamos ser llevados a la verdad que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.